Hola, aquí Pepe Vértiz en un nuevo video correspondiente a nuestra serie Cómo ganar dinero con la oratoria, cómo emprender con la oratoria, cómo marketear tus servicios, tus productos con el uso de la comunicación oral. Pues bien, hemos visto ya más de 30 videos con una serie de aplicaciones. Ahora vamos a tratar una que no es muy utilizada acá en el Perú. En el Brasil sí es más común. Pero como la he aplicado y con éxito, gracias a Dios, pues bien, vamos a darles a ustedes también este conocimiento para que vean cómo se puede aplicar en una faceta totalmente diferente y que según el mercado es pues aplicable, ¿no? Y me refiero al uso de la oratoria, la comunicación para cursos a personas del ambiente religioso, espiritual, para quienes les gusta hablar de Dios, quienes les gusta predicar, quienes les gusta usar la Biblia. Aquí en el Perú es poco usual, pero si nos vamos a Brasil, por ejemplo, miren, yo he vivido en mi infancia, primera etapa hasta los 9 años, aquí en esta zona Copacabana, en Río de Janeiro. En esa época era la capital. Pues bien, no habían los edificios que ustedes están viendo. La mayoría eran casas. Estos edificios han comenzado a desarrollarse a partir de los 60 y pico, 70, hoteles de primera, en fin. Hacia atrás de los edificios, el barrio hasta los cerros son más o menos unas 4 o 5 cuadras y una extensión de playa de más o menos unos 6 kilómetros. Pues bien, en este espacio, amigos, hay no menos de 100 iglesias. Yo diría que tal vez 200 iglesias. Entonces, desde niño estaba acostumbrado a escuchar personas hablar de la Biblia. Pero, como la mayoría de nosotros también acá, católicos, bueno, no se les daba mucha atención. Recién cuando voy a estudiar a Estados Unidos, en 68, es que ahí veo que no sabía nada de Biblia. Sabía que existían muchos grupos, pero de Biblia no sabía nada. Y curiosamente leo en una revista, en una enciclopedia, recuerdo, porque también trabajé con libros en Brasil, en Estados Unidos. En la enciclopedia británica decía sobre la Biblia que la persona, para que se considere medianamente culta, debe de conocer la Biblia, saber de qué se trata. ¿Por qué? Porque es el libro más vendido, más leído, por el cual millones de personas han muerto y siguen muriendo. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de tener un conocimiento, una cultura al respecto? Si sabemos de autores contemporáneos o antiguos y no sabemos de la Biblia, que es el libro que más ha influido en la historia de la humanidad, pues bien, entonces comencé a estudiar, comencé a averiguar, y eso, amigos, me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo porque cuando ya en el Perú, trabajando con IPAE, con los cuales trabajé unos 25 años, claro, como expositor externo, si se le llamaba. Yo tenía otros negocios, mi empresa de asesoramiento, de cursos, y también como terapeuta en el Club Regatas, era otro negocio, era concesionario. Pues bien, IPAE me llama y me dice: tenemos un curso de servicio al cliente en Iquitos. Encantado. ¿A dónde es? Entonces me dicen, es para un cliente de IPAE de Iquitos que nos ha solicitado un curso y un buen expositor. No pensaba en ti, caramba, un privilegio. ¿A dónde era este curso? Este curso era para dictarlo en la clínica adventista Ana Estal, que están viendo la foto. Es una foto que he tomado de un calendario que he encontrado en la net. Entonces me tuve que preparar. Yo tenía una cultura bíblica razonable, pero no conocía de las creencias de los adventistas. Entonces tuve que empaparme. Esto me sirvió bastante, porque cuando di el curso, indudablemente que
hubo una buena aceptación desde el principio, porque apliqué en el curso los principios bíblicos. Aquí no hablamos de doctrina, eso no interesa. Lo que interesaba era hablar sobre los principios bíblicos como refuerzo, para refrendar lo que se dice. ¿Y esto por qué, amigos? Aquí me extiendo un poco en el asunto. No es cuestión de hablar de religión, que es algo que yo no hago en ningún curso. Principios, hablar de cultura bíblica es otra cosa. Pero, desgraciadamente, cuando uno escucha conferenciantes, hoy en día he notado que la tónica es como para darse más, digamos, ínfulas de tener cultura, se habla de cosas relacionadas con la evolución. Sí, porque el trabajo, como recordamos, hace 50.000 años, el cavernícola tenía que ser así, asá. Otro orador dice, sí, porque el alimento, tenían que cazar, entonces abrían, comían las extrañas, porque así era el cavernícola. Ayer mismo, escuchando una conferencia de un famoso conferenciante, él hablaba de la escasez y como ejemplo pone que en la época de los nómadas, de los cavernícolas, no había refrigerador, no había esto, había que hacer esto, había que conservar de esta manera. Entonces está muy acostumbrado ahora el orador moderno en poner esos ejemplos. Pero curiosamente, algunos que me agradan mucho, como Laí Rivero, que lo escucho a diario como terapeuta, yo soy seguidor de Laí Rivero, pero también él es famosísimo, es el que más ha hecho libros de motivación, es el pionero de oratoria y es un gran cardiólogo y yo lo sigo por sus enseñanzas en el ámbito de la medicina. Sin embargo, en una misma conferencia, en una misma explicación, mezcla concepto de evolución y también se remite a Jesús o textos bíblicos o que Dios no hizo la licuadora. Entonces, es curioso, pero como la gente no entiende, va escuchando y aceptando. Uno tiene que ser consecuente. ¿En qué crees? ¿En Dios? ¿En la Biblia? Bueno, vamos a extraer de ahí los ejemplos. Personalmente yo lo hago de ahí porque veo a través de 40 años o más que leo la Biblia y la sigo estudiando, porque esto no acaba nunca, veo los ejemplos y la ayuda para la comunicación, para las relaciones humanas. Todo está ahí porque es el manual por excelencia para que seamos buenas personas, al margen del aspecto religioso. Entonces, esto les cuento y me extiendo porque eso fue lo que me pasó con la clínica adventista. Desde un primer momento, cuando comienzo a hablar sobre el trabajo, me remito a la Biblia. Y cuando hago un par de preguntas, curiosamente, no me supieron responder. Me respondieron algo extra bíblico. Eso fortaleció más mi relación con ellos. Y es así que después de un par de años, me parece, cuando yo tenía que ir por unos bancos a Iquitos, me puse en contacto con ellos y pude venderles ya por mi cuenta, con mi empresa, un curso adicional. Bueno, había dejado un recuerdo grato. La gente maravillosa, es una clínica la mejor de Iquitos, tienen 90 años me parece ya esta clínica, entonces es de mucho prestigio y se preocupan lógicamente por atender, y no porque sean religiosos, porque si mal no recuerdo, todos en la clínica tienen cargos en la iglesia, entonces son conocedores de la Biblia, pero vean ustedes la humildad también de solicitar cursos de servicio al cliente, de marketing y de otras cosas, en las cuales se supone que una persona que ya conoce, domina la Biblia, deben saber, pero no es así. Esto también queda como ejemplo, y para que ustedes, cuando tengan que vender a alguien, no den por sentado que porque tienen relación con una iglesia, ya sepan, digamos, todo lo relacionado al servicio, porque el servicio, ¿qué es? Es parte del amor. Y como dijo Jesús, en esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre ustedes. Y eso desgraciadamente es lo que nos falta. Se nos hace difícil. O tal vez entre amigos, entre familia. Pero ¿y qué hay del negocio? El servicio al cliente está basado en eso. Hay que brindar amor y de diferentes formas. Entonces en los cursos, utilizando los principios, le damos pautas apropiadas
para ejercer este amor de una manera técnica y apropiada para conquistar, para fidelizar a los clientes. Ahora, en Brasil pude observar que Reinaldo Polito y Rachel Polito, creo que es su hija, tenía este libro Oratoria para líderes religiosos, porque hay una gran oferta de libros y manuales de oratoria bíblica, oratoria religiosa, escrita por pastores. Cada iglesia tiene sus líderes, sus especialistas, y en todos los seminarios bíblicos hay el curso de oratoria. Eso es indispensable. Sin embargo, Reinaldo Polito, que es famosísimo, lo he mencionado, me agrada mucho, tiene libros dedicados a todas las áreas. Uno de ellos es Oratoria para líderes religiosos. Entonces, en base a esto también yo saqué un manual, Los secretos de la oratoria dinámica, como también otros que he mostrado en otro de los videos, que era el manual de técnicas, el método Dynamus, y también el otro manual ya para el avanzado, que es cómo y por qué oír y escuchar. Entonces, tenemos esta experiencia que es importante tomar en cuenta para que ustedes puedan utilizar. Y a continuación les voy a poner el testimonio de unas personas, pastores, un pastor y una diaconesa, me parece que es como se llama esta señora. El segundo y tercer comentario o testimonio en Brasil se le llama depoimento. Después del curso preguntamos qué les pareció. El primero, bueno, desgraciadamente está incluido ahí, es un testimonio. Bueno, también, sí, ahora que recuerdo, este señor, el de Herbalife, porque dimos un curso en la ciudad de Cáceres a los chicos de Herbalife, y el señor que habla, él es también un ministro de la Asamblea de Dios de la ciudad de Cáceres. Ya lo siguiente ya es de la Iglesia Bautista en Várzea Grande, Mato Grosso. Vamos a escuchar para que puedan darse cuenta. Olha, eu achei show de bola a apresentação. O treinamento não é simplesmente uma palestra, mas foi um treinamento que serve para todos os distribuidores. Eu gostaria que tivesse mais supervisores aqui para colocar no dia a dia em prática e possa produzir mais. E se tivesse o número que estava aqui de supervisor, com certeza eles vão entrar no site, vão adquirir o material, porque vai para estar estudando e colocando em prática no dia a dia. Obrigado. Show. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Santos, estou aqui para compartilhar algo formidável, algo fantástico para vocês, que é o curso Dynamus, curso de oratória que nós fizemos na igreja aqui, obtivemos um resultado espreendedor, muito bom. Eu aconselho a vocês todos a participarem do curso de oratória. Curso esse que vai te dar dinâmica, visão, oportunidade, vai destravar você para um acompanhamento social. Você vai se socializar, você vai criar uma empatia, você vai ter domínio na tua voz, você vai ter mais compromisso com o Evangelho do Senhor Jesus. O curso de oração, ele não é simplesmente uma metodologia para você olhar e esquecer, é para você praticar no seu dia a dia. Todos nós fazemos isso, mas não sabemos fazer corretamente. O curso de oração, de oratória, vem para trazer para você o destravamento, para você usar o que você já sabe, mas em momentos oportunos. Então, pessoal, eu te dou este exemplo, estou aqui deixando essa mensagem para vocês. O curso para nós foi muito proveitoso. Espero que para vocês também possam ser de grande impacto. Até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. De que igreja é o irmão? Eu sou da IBN Esperança, Parque do Lago. Tenho também uma igreja, Comunidade Apostólica Vencedores, que fica no Princesa do Sol. E estamos lá, os irmãos quiserem nos ver aplicando o Dynamus, aplicando o que aprendemos. É só ir, o culto é domingo e todos os sábados. Já.
Eu achei o método muito bom, ele trabalhou muito o relacionamento. Eu já havia feito um outro curso de oratória na UFMT, mas não mais técnico, né? Mais posicionamento, como falar ao microfone, mas não esse que abriu assim o nosso entendimento, questão de relacionamento, de como chegar até as pessoas, né? Através da comunicação, como nos fazer entender e ser entendidos. Em relação a outros cursos que a irmã seguiu, qual é o diferencial aqui? O diferencial é esse que eu estou dizendo. O outro era bem sim técnico, como você se posicionar fisicamente, como você se apresentar, como pegar o microfone, mas não essas teorias de relacionamento, de chegar até a pessoa, chamar a atenção, essas técnicas que diferenciam isso. E como gravar, porque o outro eu só gravei como falar com o microfone e como me posicionar, né? E como eu me movimentar na frente onde eu estou falando, mais técnico mesmo. E esse já abrangeu mais questão de relacionamento, de como você chamar a atenção da pessoa, como você se relacionar e fazer com que a pessoa entenda e você seja entendido. Aplicação na igreja, Essa aplicação em casa, na igreja na empresa. também, em casa, familiar. O outro não, o outro era só mesmo quando eu fosse falar em público. Muy bien, estos son testimonios, primero, de un miembro de la Iglesia Asamblea de Dios, pero en ese caso fue un curso de Herbalife. En el segundo es un pastor de la Iglesia Bautista Nacional de Barcia Grande. Y en el tercero también es una señora que participa dentro de la directiva de la Iglesia Bautista, y ella se refiere al curso que hizo de oratoria en la Universidad de Mato Grosso, donde hay un curso muy famoso, muy conocido y bastante solicitado, y con anticipación hay que registrarse. Eso lo dirige un anciano testigo de Jehová, pero que es miembro de la Facultad de Derecho de esta Universidad de Mato Grosso, y esta señora cuenta de que el curso de Dínamos nuestro le ha servido mucho más, porque el otro fue muy técnico, con enseñanza de uso de micro, otras cosas, pero todos los cursos son buenos. Los manuales de oratoria que usted pueda conseguir, todos son buenos, todos tienen algo bueno. Ahora, lo nuestro, aquí, como ella explicó, vamos a lo práctico, vamos a la parte humana, cómo se aplica la oratoria en diferentes circunstancias, porque yo no soy un predicador de iglesia, entonces, pero sí la comunicación oral, hemos visto a través de los años, cuando es aplicada, cada uno en su sector, en este caso en la iglesia, da resultado. Ahora, lógicamente, dentro del curso se habla de algunas formas que son las más utilizadas en las iglesias, porque al estudiar antes de dar los cursos, como en el caso de la clínica adventista, pude saber que hay famosos oradores, entre ellos el pastor Bullón, por ejemplo, que es un peruano súper querido en Brasil, es un pastor adventista que durante más de 30 o 40 años ha tenido programas de radio, televisión, y entonces es un famoso orador. Entonces la gente allá sabe escuchar y le gusta aprender oratoria en muchos casos. Por eso es un campo interesante para emprender dentro de lo que uno vea en el mercado. Así que aquí les dejo una especialidad, sugiriéndoles que aumenten su cultura. Quien enseña oratoria no es solamente un método, tiene que saber, y si vamos a hablar con pastores o con gente ligadas a la Biblia, tiene que tener un concepto, una cultura básica por lo menos. Así que ponte a estudiar, ponte a leer, hay abundante literatura disponible, gratuita inclusive, así que aprovecha toda oportunidad para poder tener esta herramienta que te va a dar cultura y va a fortalecer tu fe. Chao, hasta la próxima, en que tendremos unas nuevas ideas sobre cómo emprender con la oratoria, con la comunicación. Chao, chao.